Bueno, pasó un tiempito, se hizo largo, pero acá estamos nuevamente, por suerte, reencontrándonos, eso espero. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a ir directamente, para no demorar más el asunto, a el tema que nos trae hoy, que vamos a continuar un poco con esto donde habíamos dejado en la caja de herramientas, con el aprendizaje significativo, que esto lo traigo porque la idea es que sirva no solo para un campo educativo, sino para cualquier campo, porque nunca dejamos de aprender. Y la idea es que veamos cómo hemos venido aprendiendo para saber que hay otras maneras de poder aprender. Bueno, entonces, vamos a ir viendo las distintas maneras que hemos ido adquiriendo y de qué se trata esto del aprendizaje significativo, que es hacia dónde tiende o debería tender idealmente la educación y que nosotros como permanentes aprendices y defensores del espíritu crítico, que esto es lo que siempre vengo recalcando en este canal, tenemos que aprender a aprender. Entonces, primero voy a hacer un breve recorrido histórico, a muy grosso modo, entre las distintas teorías de aprendizaje. Nos vamos a encontrar con el modelo conductista, por cuanto su nombre lo dice, solo focaliza en la conducta observable y donde el aprendizaje es individual, es mecánico, es repetitivo, donde hay una única respuesta válida, aceptada ante un estímulo, que es el que se pretende reforzar para eliminar el error, siendo plenamente un enfoque resultadista. Es una teoría nacida en los comienzos del siglo XX y donde el contenido se nos va a presentar secuenciado, graduado y ordenado. Esto es, de lo más simple a lo más complejo. Perdón que voy a responder acá, porque obviamente me estaban esperando también por Instagram, pero estoy saliendo por Facebook. Estas eran las cuestiones técnicas. Bueno, sí, por Facebook deberías poder, Ana, en cualquier momento, pero bueno, es que recién arrancó esto. Bueno, calculo que ya aparecerás. De paso lo voy a chequear acá, a ver si está todo bien. Sí, sí, bueno, bien. Seguimos. Contemporáneamente, vamos a tener el modelo estructuralista o gestáltico. Gestalt quiere decir estructura o forma, por eso se habla en la terapia gestáltica de una buena forma, una forma que resulte más funcional al sujeto. Recién ahora me está llegando el aviso de que estoy transmitiendo en vivo. Bueno, estas son las cosas que pasan con los vivos. Y este modelo lo que pretende es una reestructuración cognitiva a partir de una de sus máximas, que es que el todo es más que la suma de las partes, es decir, en contraposición al conductivo. Ahí es donde, en este modelo, el contenido no se va a presentar totalmente estructurado y le va a dar fundamental importancia a cómo percibimos. Vamos a avanzar a mediados de siglo, década del 60, con los modelos constructivistas, primero con la epistemología genética de Piaget
donde el conocimiento está en concordancia con la etapa evolutiva, y el aprendizaje surge por lo... Hola, Carlita, ¿cómo estás? Y el aprendizaje surge por lo que él llamó una equilibración. Esto es, a partir de un conflicto cognitivo. Hola, Ana, sí, estaba tratando de contestarte en Instagram, pero te iba a decir eso, que estoy por acá, porque no me pude conectar por allá, así que recién vi que salió el aviso y que te pudiste conectar. Estoy hablando de aprendizaje significativo, haciendo como un breve pantallazo histórico. Entonces decía, esta equilibración de la que habla Piaget se da a partir de un conflicto cognitivo y lo que va a implicar es un equilibrio entre los conocimientos previos y la nueva información adquirida, donde la interacción social puede facilitar o puede obstaculizar este aprendizaje, pero no va a ser determinante como sí sucede con el constructivismo sociohistórico-cultural de Vygotsky y de Brunner. Todos estos que estoy nombrando son referentes de toda la parte educativa, pero donde en su mayoría también estamos hablando de la parte psicológica. Muchas veces se corresponden con ambos planos. Entonces, desde esta perspectiva constructivista, sobre todo Brunner, él va a señalar un conocimiento a ser descubierto y que va a ser orientado primero por la interacción social, que en esto remarca puntualmente Vygotsky, y luego por lo intrapsíquico, es decir, esto va a ser externo e interno, afuera y adentro. Y así llegamos, misma época, mediados del siglo XX, década del 60, al modelo cognitivo constructivo del que voy a hablar hoy, que pertenece al psicólogo y psicopedagogo norteamericano David Ausubel, o David Ausubel, y a su colega coterráneo, pedagogo y educador Joseph Novak, que a diferencia del primer modelo que les comenté, el conductismo, acá el contenido es organizado y estructurado de mayor a menor jerarquía, como nos enseñaron en la facultad con el método científico. Esto se acuerdan de lo general a lo particular, sumando cada vez mayor complejidad. Bueno, todo contenido, desde esta perspectiva, va a ser potencialmente significativo y sustancial, es decir, no arbitrario, y donde el aprendizaje, si bien no reniega de la memoria, apunta a una memoria significativa que genere comprensión. Esto que acabo de decir es fundamental. Es una de las grandes diferencias, ahora lo voy a explicar un poco más. Y esta secuencia histórica que acabo de hacer es básicamente lo que decía al comienzo, cómo hemos venido aprendiendo a lo largo de todo nuestro recorrido académico y cómo hemos aprendido a incorporar nuevo conocimiento más allá de las aulas. Porque lo que dije antes, siempre estamos aprendiendo. Estas son entonces las formas que hemos incorporado de aprendizaje en general. Conductismo, por ejemplo, cuando nuestros padres nos decían, esto lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer y si no vas a ser castigado o vas a ser premiado. Básicamente, un poco así hemos aprendido todos o estamos familiarizados muy bien con este tipo de enseñanza. Y no tanto con las otras, que son mucho más
bueno, justamente el nombre lo dice, constructivistas, donde hay una interrelación mucho más pareja, mucho más significativa, que es obviamente hacia lo que apuntamos. Y para lo que tiene que servir puntualmente esta charla, es decir, como siempre, para tomar conciencia y que esto nos lleve a tomar decisiones. Decisiones más, justamente, más conscientes. De modo que la teoría del aprendizaje significativo plantea que el aprendizaje se produce cuando se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya tenemos, incorporando esta dimensión social en el sentido de los conocimientos que hemos sido capaces de descubrir con la debida orientación de nuestro entorno. Pero a diferencia de otras posiciones organicistas, con esto quiero decir a una doctrina del organicismo, que es una postura filosófica que va a considerar al mundo como un organismo vivo, un organicismo como una forma de holismo, es decir, concibe el universo y sus partes como un todo, que son posiciones como las que nombré de Piaget o la propia Gestalt. Mientras que Ausubel y Vygotsky creen que para que una reestructuración se produzca, se precisa de una instrucción formalmente establecida, que presente de modo organizado y explícito la información que desequilibre las estructuras existentes. Y la distinción entre el aprendizaje y la enseñanza es precisamente el punto de partida de esta teoría, porque él va a distinguir entre aprendizaje memorístico y significativo, que esto es como el gran pilar de esta charla, que diferenciemos uno de otro. O sea, lo que este hombre hace es derribar uno de los grandes mitos de que enseñar es sinónimo de aprender. Para él, un aprendizaje es significativo cuando se puede relacionar de una manera no arbitraria, no porque sí, porque es un convencionalismo o porque así lo digo yo, porque sea un mandato, y sustancial, o sea, no al pie de la letra, con lo que ya se sabe. En otras palabras, un aprendizaje es significativo cuando se puede incorporar a las estructuras de conocimiento que posee ese sujeto, es decir, cuando el nuevo material adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con el conocimiento anterior. Para esto es necesario que ese material posea un significado en sí mismo, es decir, que haya de vuelta una relación no arbitraria o simplemente asociativa entre sus partes. Pero es necesario además que el sujeto disponga de los requisitos cognitivos necesarios para poder asimilar ese significado. El aprendizaje memorístico o por repetición es aquel justamente en el que los contenidos están relacionados de una manera arbitraria, es decir, carecen de todo significado para la persona que aprende. Es el clásico aprendizaje que conocemos por asociación. Se da cuando la tarea de aprendizaje consta de
puras asociaciones arbitrarias. Esto es como decir 2 por 2 es 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Por supuesto que hay una explicación atrás de esto, pero como nos han enseñado y lo hemos aprendido, es aprendete la tabla de memoria y te la tenés que saber para probar la materia. Ahora, no se te ocurra cuestionarlo. Entonces, para resaltar hasta acá, aprendizaje significativo, esto es una incorporación sustantiva, no arbitraria y no verbalista de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva. Hay un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con conceptos de nivel superior, más inclusivos y que ya son existentes o preexistentes en la estructura cognitiva. Es un aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos, con objetos, donde hay una implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores. En cambio, en el aprendizaje memorístico, la incorporación es no sustantiva, es arbitraria, es verticalista de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva. No hay ningún esfuerzo, salvo estudiar de memoria, repetir, por integrar los nuevos conocimientos con conceptos que ya están existentes en esa estructura. Es un aprendizaje no relacionado con experiencias, con hechos o con objetos, como ven es todo lo contrario al anterior, y no hay ninguna implicación afectiva para relacionar lo nuevo con lo viejo. ¿Estamos hasta aquí? Ya saben, dudas, preguntas, lo que quieran, comentarios, para eso están los chats. Yo sé que esto va a llevar un tiempo hasta que volvamos como a retomar el ritmo que veníamos trayendo. Bien, entonces, según Ausubel, el aprendizaje significativo será generalmente más eficaz que el aprendizaje memorístico. ¿Por qué? Porque él va a encontrar tres ventajas en esto de asimilar o comprender por sobre repetir. Primero, una retención más duradera de la información, facilitar nuevos aprendizajes relacionados y producir cambios profundos o significativos que persisten más allá del olvido de los detalles concretos. Esto es como habitualmente se dice, el concepto no te lo olvidas más, lo accesorio por ahí sí, pero no el concepto. En cambio, el aprendizaje memorístico solo será superior en el caso, que vamos a reconocer que es bastante frecuente, de que la evaluación del aprendizaje requiera un recuerdo literal del original. Esto es el famoso aprender de memoria. Decir al pie de la letra una lección. Lo que es importante que entendamos es que no estoy diciendo con esto que el significativo deba reemplazar al memorístico, no son excluyentes, pueden coexistir y de hecho es saludable que así sea, porque hay circunstancias donde tenemos que apelar sí o sí al memorístico, no nos queda otra. Ejemplo, no sé, me tengo que saber los ríos, los países, sí o sí, esto tiene que ver con la memoria. O en una materia de medicina, los nombres de las enfermedades, me los tengo que saber. En abogacía, las leyes. Bueno, hay cosas donde es imprescindible. Y para que se produzca un aprendizaje significativo, lo que
perdón, antes de avanzar, lo que podemos apelar ahí en esos casos son con lo que habitualmente llamábamos reglas mnemotécnicas, donde también le encuentre una cierta relación para poder fijar de mejor manera el concepto antes que solo repetir. Exactamente, Carla, ahí apuntamos. Esto es pensamiento crítico, que es lo que siempre me escuchan decir, exactamente. Entonces, para que se produzca un aprendizaje significativo, además de un material con significado y una predisposición por parte del sujeto, es necesario que la estructura cognitiva contenga lo que llamamos ideas inclusoras. Esto es, ideas con las que pueda ser relacionado el nuevo material, como una suerte de puente. Dicho de otra manera, el aprendizaje significativo va a ser producto siempre de la interacción entre un material o una información nueva y la estructura cognitiva preexistente. En última instancia, los significados van a ser siempre una construcción individual, íntima, porque la comprensión o asimilación de un material tiene que ver o va a estar siempre atravesada por una deformación personal de lo aprendido. Esto es como cada quien incorpora esa información. Este es el valor singular de cada experiencia. Y según Ausubel, la asimilación sería la forma predominante de adquirir conceptos a partir de la edad escolar y muy especialmente después, en la adolescencia y en la adultez. A diferencia de la formación de conceptos, la asimilación sería un aprendizaje significativo producido en contextos receptivos y no de descubrimiento, por lo que solo será posible a partir de la instrucción. Asimilar un concepto es relacionarlo justamente con otros preexistentes en la estructura cognitiva. Y para Ausubel, la mayor parte de los aprendizajes significativos son subordinados, es decir, la nueva idea aprendida se halla jerárquicamente subordinada a una idea que ya existe. En otros términos, el aprendizaje de conceptos procede fundamentalmente de lo general a lo específico, siguiendo una vía descendente similar a la impuesta por Vygotsky con respecto al aprendizaje de conceptos científicos y que se opone, como ya dije, al conductismo. Sin embargo, aunque diferentes, esos sistemas deben estar conectados, con lo que los dos tipos de aprendizaje deben también relacionarse. Los datos que conocemos sobre el aprendizaje de conceptos nos muestran que, como muy bien decía Vygotsky, este se produce tanto de modo ascendente como descendente en esa pirámide de conceptos. Y aunque la teoría de Ausubel reconoce este hecho, parece excesivamente centrada en el aprendizaje por diferenciación, porque no hay pruebas de que el aprendizaje significativo o la reestructuración se produzcan solo por diferenciación. Aunque sí es cierto que diversos autores, entre los que está Vygotsky, destacaron que la diferenciación resulta psicológicamente más fácil que la integración. Cuando hablo de integración,
es más bien producto de una toma de conciencia. ¿En qué sentido? En que las estructuras conceptuales no se corresponden con la realidad sobre la que se proyectan. Pensémoslo así. Para movernos por el mundo, que sería el territorio, necesitamos disponer de modelos o de teorías personales que organicen el mundo, los mapas. Para que cambiemos de mapa, que sería reestructurarlo, no alcanza con que no se corresponda con el territorio, porque de hecho, por definición, todos los mapas difieren de los territorios que representan. Es necesario además que nos perdamos en ese territorio y sepamos que está equivocado en nuestro mapa. Para eso no es suficiente con pasear por el territorio, hay que conocer y analizar el propio mapa. Al final, nunca son los datos los que refutan las teorías, sino que es la aparición de otra teoría mejor. Así funciona la ciencia. Pero si los datos no cambian directamente las teorías o las estructuras conceptuales, y por lo tanto no reflejan la realidad, sino que por el contrario, como los mapas la representan de una manera útil, la reestructuración solo puede explicarse por la confrontación de las teorías con la realidad, del sujeto con el objeto. Lo que hacemos depende de lo que mi teoría me dice sobre el mundo, no de cómo es ese mundo en realidad. No sé si me explico. Entonces, sin embargo, lo que sucede después depende, ahí sí, de cómo es el mundo en realidad y no de cómo creo que es. Entonces, esta toma de conciencia es progresiva o gradual y que solo más adelante puede traducirse en una integración o en una verdadera reestructuración. Hay un proceso acumulativo por el que la repetición de esos desequilibrios va a llevar a una clasificación o una regularización, que es lo que dije recién, que es lo que más adelante podemos entender como una reestructuración. Entonces, la reestructuración va a ser así un producto no solo de la estructura cognitiva del sujeto, sino también de la estructura de lo real. Por eso, la estructuración de situaciones óptimas para el aprendizaje es una condición necesaria para esa reestructuración. Como decía Vygotsky, solo mediante la instrucción es posible la construcción de verdaderos conceptos dentro de esa pirámide de conceptos. Solo mediante la instrucción se va a tener conciencia de los límites del mapa y de la complejidad del territorio, lo que va a permitir, aunque no asegurar, nunca podemos asegurar nada, hola ladies, ¿cómo te va? Una mayor complejidad y una organización interna del mapa. ¿Estamos hasta acá? Esta parte es un poco ya más compleja. Ausubel es un constructivista, como ya he dicho, de línea cognitiva, que va a marcar la diferencia entre el aprendizaje significativo por recepción de información y memorístico por repetición. El aprendizaje para él va a ser el grado de relación entre las nuevas ideas y el material previo, generando ahí un nuevo significado.
hay una sustancialidad que va a impedir que lo aprendido se olvide fácilmente y una intencionalidad. Estas van a ser las dos grandes diferencias con el aprendizaje memorístico, sustancialidad e intencionalidad. Y ese proceso de internalización del conocimiento se va a dar a través de una relación entre el significado potencialmente alcanzable y el establecido. Entonces, la asimilación del material reciente con conceptos existentes que son los inclusores, que van a funcionar como facilitadores de qué? Ideas, conceptos. Es ahí donde va a propiciar que haya una asociación y comprensión a diferencia de una mera repetición mecánica. Para facilitar ese aprendizaje, ya sea, como dije, en un ámbito educativo o no, en la vida misma, la estrategia tiene que ver con una exposición dialogada. Esto es muy fácil de imaginarlo en un aula, pero no tan fácil de imaginarlo en el cotidiano. ¿Cómo sería esto? Hablar con nosotros. Yo lo recomiendo esto muchísimo. Volver al viejo diario íntimo, escribir terapéuticamente o creativamente, grabarse o hablarse como si uno estuviera hablando con otro. Esto puede hacerse en forma autodidacta, por supuesto, y la idea es ir monitoreando la comprensión. Relacionen esto con lo que venimos viendo sobre la forma en que razonamos, los tipos de pensamiento, los análisis de razonamiento, y donde va a haber una instancia de integración para llegar a un cierre, que esto sería la reconciliación integradora equivalente a lo que entendemos como aprendizaje. Entonces, la clave pasa por detectar estos inclusores entre los conceptos nuevos y los viejos. En el aprendizaje memorístico no hay tales inclusores. ¿Por qué? Porque no se establecen relaciones entre los conceptos. Los conceptos están desligados. Es esto que yo decía, 2 por 2 es 4, pero donde no hay relación entre el 2 por 2. No hay una sustitución cognitiva. Y nos encontramos ahí, que esto es lo que pasa, con un aprendiz o con un alumno desmotivado, que en realidad no quiere aprender porque lo siente como una carga, como una imposición, como un mandato, y se evade. Aprender tiene que ser divertido, tiene que ser estimulante, tiene que ser apasionante, tiene que despertar y generar eso, esa curiosidad propia del niño. El niño aprende y le encanta aprender, descubrir el mundo. Así debiera funcionar. ¿Qué pasa? ¿Qué distorsión hay ahí entre lo que es la vida y la escolaridad? Bueno, antes yo les hablé también de Brunner, constructivista también, pero que va a sostener esto que dije recién, el aprendizaje por descubrimiento, guiado por un otro, donde hay una búsqueda, una investigación. En cambio, en el de Ausubel, el material se presenta estructurado, se ofrece de una forma explícita y organizada, jerarquizado de mayor a menor y diferenciado para que esa integración se pueda dar, que es cuando hay aprendizaje. Para Novak, que era el otro que yo les nombré respecto a esta teoría,
El aprendizaje memorístico se va a dar cuando no se realiza ningún esfuerzo consciente por asociar el nuevo conocimiento con una estructura de conceptos o de elementos de conocimiento que ya estén en la estructura cognitiva. Carla, estos incluso están por medio de la razón y no por los deseos. A ver, qué profundo lo que estás diciendo. ¿Cómo sería esto? ¿Por qué lo relacionás? Por supuesto que es muy interesante lo que decís, porque acordate, yo decía en la parte del aprendizaje significativo que en realidad son ambos. Está la afectividad, de hecho la afectividad o la emocionalidad es un gran potenciador de fijación del conocimiento. Si nosotros un concepto lo guardamos con emoción, sobre todo con una emoción positiva, entre comillas positiva, ¿no? Muy difícil que lo olvidemos, también de los otros, pero bueno, la idea es potenciar desde emociones agradables. Están la razón y la emoción. Y si querés también el cuerpo, está todo ahí. Justamente lo que no ocurre con el memorístico, donde solo interviene ni siquiera la razón, porque no es una razón intencionada, es lo único que interviene ahí es la memoria. ¿Está? Pero está bueno lo que acabas de decir. Entonces, para Novak, el grado en que el aprendizaje se va a producir de una u otra manera depende en parte de esa predisposición del aprendiz hacia la tarea de aprendizaje o de lo que los psicólogos llaman una disposición, justamente, una disposición ante el aprendizaje que va a depender del grado en el que se hayan desarrollado los conceptos relevantes en esa estructura cognitiva y de la gama potencial de relaciones entre los nuevos elementos de información y los que existen ya en esa estructura. Entonces, este proceso de interacción entre lo recién aprendido y lo que ya existe, que va a ser justamente esto que estamos hablando de los inclusores, va a constituir el núcleo de la teoría de la asimilación de Ausubel. Asimilación o significación. Y durante este aprendizaje significativo, los inclusores se modifican y se diferencian cada vez más. O sea, este proceso de asimilación y diferenciación. Y la diferenciación va a ser el resultado de la asimilación de conocimientos nuevos durante ese aprendizaje, que también se va a producir a medida que se establecen nuevas relaciones entre ellos. Ausubel va a decir que el olvido va a depender principalmente del grado de significatividad asociado a ese proceso de aprender. Aunque sea cierto que volver a estudiar o aprender la misma información se va a ver facilitada por los recuerdos anteriores, tanto en el aprendizaje memorístico como en el aprendizaje significativo, el ahorro, como desde la psicología vamos a llamar a esta facilitación, en el aprendizaje memorístico se va a producir solamente al volver a aprender exactamente la misma información. Mientras que en el aprendizaje significativo se va a producir no solamente al volver a aprender lo mismo,
sino que va a haber una facilitación, más que una inhibición, para aprender nueva información que sea parecida o relevante para el mismo o los mismos inclusores. Esto es otra enorme diferencia. Desde lo repetitivo no nos corramos una coma porque ya estamos en problemas. Se nos desarma, como se dice habitualmente, los esquemas. Se nos rompen los esquemas. Ahora, desde lo significativo, tranquilamente podemos incorporar lo parecido porque el concepto está entendido, está comprendido. Y a raíz de esto, uno de los motivos por los que la enseñanza escolar ha sido tan poco efectiva es porque los que arman los planes de estudio casi nunca seleccionan los conceptos que esperan enseñar y mucho menos intentan buscar una relación jerárquica entre esos conceptos. Si se armaran los planes a mucha mayor conciencia, disminuyendo esa incongruencia entre lo que se pretende y lo que termina dándose, bueno, la cosa sería diferente. Para ir concluyendo, este tipo de aprendizaje se va a proponer alcanzar esto que nombré hace un rato, reconciliación integradora, que va a ser la diferenciación de conceptos, donde uno o varios de ellos van a adquirir un nuevo significado. Por nuevo significado, lo que quiero decir es que la información que previamente no se había considerado relevante para un X concepto, se percibe ahora como relevante y con capacidad de incluirse bajo ese concepto. Y se va a lograr una mejor reconciliación integradora cuando la enseñanza se ocupe de conceptos de todos los niveles de la jerarquía conceptual de una forma cíclica. Carla, hay que saber elegir la información dada y de ahí surge el concepto consciente. Exacto, pero que esto aparte esté abierto, esto es otro factor crucial, que esté abierto a poder ser cuestionado y modificado permanentemente. El problema es cuando esto queda ya cerrado, como bueno, no hay discusión. Lo que suele presentarse como una resistencia o un obstáculo se conoce como disonancia cognitiva. Esto pasa cuando dos significados conceptuales parecen ser contradictorios o en cierta manera antitéticos, perdón, y donde el alumno experimenta una respuesta emocional negativa o esta disonancia que está causada por lo que parecen ser significados conflictivos. Entonces, para impedir o disminuir esa disonancia, la instrucción es que tiene que ser, esto que decía antes, secuenciada, no solo para facilitar una diferenciación progresiva de los conceptos, sino también para mostrar cómo se relacionan los nuevos significados con los existentes. Esto pasa cuando se utiliza, me refiero a la disonancia, cuando se utilizan dos o más etiquetas conceptuales para expresar el mismo concepto o cuando se aplica la misma etiqueta a más de un concepto. ¿Estamos? Bien. Y existen dos razones en esta teoría que la hacen sólida para aplicarla al ámbito educativo. Primero, epistemológicamente, los conceptos parecen ser el componente más importante en el intercambio cultural y justamente esta teoría se ocupa específicamente del aprendizaje de conceptos y en segunda medida
muchos problemas educativos parecen reducirse a factores que se refieren específicamente a la calidad, es decir, al grado de diferenciación progresiva y la reconciliación. Esto que decía de la reconciliación integradora de esos conceptos. Estas ideas, junto con esta conceptualización de aprendizaje significativo, pueden utilizarse para considerar muchos problemas educativos desde un punto de vista diferente. Cuando recomienda que averigüemos lo que el sujeto ya sabe y le enseñemos consecuentemente, está hablando del problema de la disponibilidad de ese sujeto para el aprendizaje significativo. Quien quiera está preparado para este aprendizaje de cualquier índole, siempre que disponga de ciertos conceptos inclusores específicos y relevantes. El problema va a estar relacionado con la edad solo en la medida en que a mayor edad tendemos, por supuesto, a tener más conceptos y mejor desarrollados que cuando somos más chicos. Pero cuidado, porque el aprendizaje por descubrimiento puede ser también aprendizaje memorístico. Por eso esta distinción entre la visión constructivista de Brunner y la visión cognitivista de Ausubel. Porque podemos descubrir la solución de un rompecabezas o de un problema de álgebra por ensayo y por error, y no por asociar este descubrimiento con el conocimiento que ya existe en nuestra estructura cognitiva. Un descubrimiento hecho por un científico no es un descubrimiento hasta que esa nueva información no se ponga en relación con conceptos ya conocidos por los científicos o con un nuevo concepto que abarque o que reemplace los conceptos anteriores. Entonces, el aprendizaje memorístico por descubrimiento puede jugar un cierto papel en algunas dinámicas en los que se obtienen resultados deseables de aprendizaje social o afectivo, pero no se puede justificar como una forma importante de aprendizaje cognitivo. El aprendizaje significativo por descubrimiento, como el que se produce cuando un individuo observa por sí mismo cómo se relacionan conceptos de su estructura cognitiva, atributos o funciones de algún instrumento u objeto, puede no solo llevar al desarrollo cognitivo, es decir, hacia el desarrollo o la elaboración de conceptos, sino que además le va a dar a ese individuo una intensa experiencia afectiva, esto que decía Carla, porque a todos nos encanta sentir que podemos relacionar o descubrir a través de relacionar, porque nos hace sentir empoderados, potenciados, que puede motivar a estudios posteriores y ayudar a nuestra imagen de adecuación del yo. Esto es otro punto muy importante. Entonces, una primera diferencia entre el aprendizaje repetitivo, también llamado asociativo, en la tradición de la psicología, y este otro, el aprendizaje por comprensión o significativo, es que mientras en el primero el objetivo es hacer una copia lo más fiel
o literal posible de la información, en la comprensión se trata de relacionar esa información en una estructura de significado. Comprender es, en cierto modo, traducir algo a tus propias palabras, a tus propias ideas. Ladies, el aprendizaje es infinito. ¿Qué pregunta? Sí, sí. Tendríamos que ponernos a discutir sobre el infinito, ¿no? Pero sí, si bien hay un famoso dicho que es que el saber no ocupa lugar, la realidad es que sí ocupa lugar, porque nuestra cabeza no es infinita, pero bueno, acá ya lo podemos hablar a nivel multidimensional, entonces bueno, ahí ya nos cambia totalmente el paradigma. O sea, para este plano pareciera ser finito, pero si ya incorporamos la posibilidad de lo multidimensional, ¿dónde estaría el límite? Claro, la curiosidad es importante para el aprendizaje, sí, totalmente. Líganlo con lo que yo les hablaba sobre la filosofía. Una de las disposiciones básicas es la curiosidad. Entonces, esto que dije recién, traducir a las propias palabras, a las propias ideas, es una idea central del aprendizaje significativo. Se trata de un proceso en el que lo que aprendemos es el producto de la información nueva interpretada a la luz de lo que ya sabemos. Por eso es cíclico. Lo viejo se está permanentemente reconfigurando. No se trata de reproducir información, sino de asimilarla o integrarla en nuestros conocimientos anteriores. Por eso, lo que decía Lady, que esto es infinito. Solo así comprendemos y solo así adquirimos nuevos significados o conceptos. Y donde esto permanece en una eterna apertura. Aprender significados es cambiar mis ideas como consecuencia de su interacción con la nueva información. Por lo tanto, un requisito esencial para poder comprender la información y no solo repetirla es disponer de conocimientos previos relevantes con los que relacionar esa información. Pero no menor es encontrar quienes nos ayuden a esa activación o ser capaces de desarrollarla en nosotros, que es mucho más difícil. Primero, por lo general, es encontrar quienes nos ayuden a activar eso para después poder hacerlo por nosotros mismos. Esto lo que nos va a permitir pensar las ideas en una estructura que cobre un sentido y que nos va a permitir explicar algo con nuestras propias palabras y muy raramente olvidarnos. Esto es el punto. Y reafirmando lo que dice, lo que preguntaba Ladies, es como preguntarnos, bueno, ¿cuál es el límite de la ciencia? Permanentemente se está reformulando. Que esto es lo importante, mantener las teorías abiertas, no inmutables. Pero hay otra diferencia esencial entre aprender repitiendo y comprendiendo, que nos puede ayudar a hacer una evaluación más discriminativa. Para saber si alguien es capaz de reproducir un conocimiento adquirido, hay que enfrentarlo a una situación similar a la de aprendizaje. En cambio, para saber si alguien ha comprendido, hay que enfrentarlo a una situación nueva
distinta a aquella en la que adquirió el conocimiento. Mientras que el aprendizaje repetitivo sirve para afrontar ejercicios, situaciones rutinarias, la comprensión va a favorecer, y de hecho se debe apoyar, en la resolución de problemas. Carla dice, el aprendizaje significativo es lo máximo, me encanta. Bueno, me encantó tu afirmación, tu comentario. Sí, porque acá es donde encontramos un sentido, acá es donde el aprendizaje se vuelve divertido. No, es esto de, mira, es así, aprendételo porque es así, porque hay alguien que lo dijo así y hay que repetirlo así. Eh, y es esto que acabo de decir, porque la vida no nos confronta con las situaciones exactamente iguales a las que creemos haber aprendido, sino que todo el tiempo nos está presentando situaciones diferentes de las que tenemos que ser creativos, sí o sí. De hecho, la inteligencia por eso tiene que ver con la adaptación. La inteligencia es adaptabilidad. Entonces, en suma, si consideramos estas diferencias junto con los criterios establecidos para definir un mejor aprendizaje, podemos concluir que el aprendizaje por comprensión es más eficaz. ¿Por qué? Porque produce resultados más duraderos y transferibles, que esto es lo más importante. Transferibles a distintos escenarios, distintas experiencias, distintas situaciones. Pero también, por supuesto, tenemos que reconocer que es más complejo y difícil de lograr. Bueno, esto como lo que siempre digo. Tenemos dos vías, la vía fácil, la del atajo, la de las soluciones mágicas, el pensamiento mágico, o la vía difícil, que es la del pensamiento crítico, el hacerse cargo, el proceso. Por un lado, aparte, este tipo de aprendizaje requiere una actividad cognitiva más compleja, que es esto de relacionar la nueva información con los conocimientos previos, traducirlo a las propias palabras, buscar la relación entre las partes que componen esa información, buscar su relación o aplicación con otros contextos, además de un mayor grado de confianza o autoestima, que esto se liga con la parte afectiva que decía Carla, y donde no sabemos con certeza si su interpretación va a ser adecuada. Aprender a comprender requiere entrenarse en usar de manera autónoma el conocimiento. Y esto es lo típico que nos encontramos, imaginen que seguro les ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, una pregunta de examen que no se explicó en clase, que va a estar bien justificada si se favorecieron escenarios imprevistos y cómo lidiar con esos escenarios, es decir, no se explicó pero está relacionada, que es lo esperable en este tipo de aprendizaje, y no solo por decir, bueno, le voy a complicar la vida a los estudiantes y les voy a dar algo totalmente descolgado. Hoy, de hecho, se habla de una cognición situada. Esto quiere decir auténtica, en contextos significativos, enfrentando problemas y situaciones reales y promoviendo la reflexión en la acción mediante estrategias adaptativas y extrapolables. La diferencia, como verán,
es cuantitativa como cualitativa, porque apuntamos a un conocimiento profesional dinámico, autorregulado, reflexivo y estratégico. Entonces, en esta perspectiva, el aprendizaje se entiende como los cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta. Lo tenemos que entender como un proceso multidimensional de apropiación cultural, porque se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción. Esto que le decía a Carla, yo le sumaría también lo espiritual. Y la reconciliación integradora, no puedo menos que relacionarla también con recordar, repetir y reelaborar de Freud. Pueden encontrar esta charla en el archivo de videos de YouTube. ¿En qué sentido? Porque mediante el trabajo terapéutico, ahí también el paciente reelabora el significado de sus recuerdos y va a cambiar su posición de goce. Entonces, haciendo la vinculación es que aprender significativamente nos sirve de alguna manera también para sanar nuestra propia historia, nuestro propio pasado. Y es ahí donde cobra sentido el trabajar sobre esa historia. No como muchas veces se habla del mito del psicoanálisis de, ¿por qué revolver el pasado? Porque justamente el pasado está presente, está presentificado, porque es cuando se repite, en la medida en que no se ha reelaborado, reestructurado. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que me interesa que quede del aprendizaje significativo. Que vayamos hacia este tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos va a posicionar en otro lugar, en un lugar participativo, consciente, en la resolución de problemas, en la toma de decisiones. Y no ser solamente sujetos repetidores de mandatos de otros, de ideas de otros, de decisiones de otros. ¿Está? Bueno, gracias Carla, gracias Ana, gracias ladies, muchas gracias por estar ahí, por este reencuentro, ya que hablamos de repeticiones, y será, Dios mediante, hasta el lunes que viene a las 19, propongan si quieren temas, secciones, lo que ustedes quieran, para que apuntemos sobre eso. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.